Y no quisiera yo entrar en detalles, solo quiero marcar una palabra para ese 13º aniversario. Te puedo asegurar que hay 1000 formas, 1000 maneras de hacer iglesia. Pero la más sensata, la más segura, es siguiendo al Espíritu. Quiero que eres la más complicada. Eso es verdad. Porque una cosa es que tú sepas qué va a pasar. Otra que no tengas idea qué va a pasar. Los discípulos, cuando se subían a la barca, ellos no sabían qué iba a pasar. Pero de que algo sí estaban seguros es que algo glorioso iba a pasar. Yo no te puedo decir qué va a pasar en 2, 3, 4, 5 años, pero de lo que sí estoy seguro es que algo glorioso va a pasar. Y esa es, ahora, cuando tú tienes un control, es muy fácil que tú puedas cambiar, sintonizar el canal, subir, bajar el volumen, ponerle más brillo, quitarle contraste, porque tú tienes el control. Pero cuando tú no tienes el control, a ti te toca ver lo que la persona que tenga el control desee ver. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, ya tú no puedes ver tu realidad, tienes que aprender a ver su realidad. En su definición, su formato, su estructura, su color, su nitidez. ¿Te va a costar horrores? Sí, te va a costar horrores, pero vale la pena seguir al Espíritu. Y quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 46 y verso 4. Vamos todos a Salmos. Quiero saludar a toda la gente que está conectada hoy por la internet. Quiero bendecir sus vidas y orar que esa palabra pueda penetrar ahí lo más profundo de sus corazones. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y hace una pausa de adoración. Diga conmigo bien fuerte: el río que te sacia. Vamos, dígalo más fuerte: el río que te sacia. Puede tomar su lugar por un momento. No sé si me ayudan. Yo el domingo tenía mi voz destruida y por eso tenía full arriba monitor. Pero hoy no estoy tan destruida mi voz, así que ya me recuperé esta semana. Si le podemos bajar un poco al monitor, que lo siento demasiado alto. El domingo estaba perfecto porque estaba yo con la voz terriblemente mal. Diga conmigo: hay un río. Vamos, díselo a 2 o 3 personas: hay un río que te sacia. Pero díselo más fuerte: hay un río que te sacia. La traducción al día dice: hay un río de gozo que alegra la ciudad de Dios. Diga conmigo: hay un río que trae alegría a la ciudad. El salmista y los hijos de Asaf lo cantaban: hay un río que alegra la ciudad de Dios. Diga conmigo: hay un río que alegra la ciudad de Dios. Por eso el capítulo 65 de los Salmos y el verso 9 dice: visitas la tierra y la riegas. Me gusta eso. En gran manera la enriqueces con el río de Dios. Diga conmigo: el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos y haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes
y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, y se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, y dan voces de júbilo, y aún cantan. Diga conmigo, se ciñen de alegría. La Biblia dice que hay un río, el salmista lo menciona, el profeta lo vio. Dice, yo veo un río de fuego delante del trono de Dios. El profeta Ezequiel lo vio. Dice que había un río poderoso. Me gusta ese. Vio ese río. Juan el Apocalipsis, Juan el apóstol, el escritor, vio ese mismo río. Pero Jesús en el Antiguo Testamento nos prometió que el que tenga sed, venga a Jesús, venga a Él y beba, y de su interior correrán ríos. Con ese dice la escritura, ríos, no dice un río, dice ríos de agua viva. Jesús prometió esos ríos. Está ahí a la luz de la escritura. Por eso el Salmo capítulo 23 dice, Jehová el Señor es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo, diga conmigo, aguas de reposo, me pastoreará. Esa palabra en el original se describe como ríos de reposo. Me gusta eso. Cuando tú entiendes ese principio, entiendes que hay ríos de reposo que el Padre ha preparado para ti. Y tú tienes dos opciones. En el río tú puedes ser un espectador, y tú puedes estar como algunos vienen a la reunión a ver quién habla, a ver quién trajo un traje nuevo, a ver quién se hizo el blower, a ver quién se levanta al baño, o como alguien viene expectativo. No me importa quién se sentó a mi lado, no me importa quién está whatsappeando esa noche, no me importa quién está mirando al que se levantó y está modelando en el pasillo. Yo estoy expectante que de repente algo puede venir del trono de Dios para mí. Yo no voy a perder. Yo tengo tiempo para hablar afuera, yo tengo tiempo para whatsappear afuera, pero aquí cuando el río se está moviendo, yo estoy expectante que algo me toque de ese río. Yo no sé si alguien me está entendiendo esta noche. Yo no le vine a hablar a la gente que está expectante mirando cómo lo está haciendo el muchacho del bajo, el de la batería, el del piano. Yo vine a hablarle a alguien que está expectante diciendo, algo se va a escapar del trono y me va a tocar a mí. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser pastoreado en el desierto. Yo no quiero ser pastoreado en pedregales. Yo no quiero ser pastoreado entre espinos. Yo quiero ser pastoreado en el bendito río de Dios. Ezequiel capítulo 47, el verso 1. Dice la escritura, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Alguien diga conmigo, tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Diga conmigo, rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga conmigo, los lomos. Y midió otros 1000, y eso me gusta, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y él me dijo, has visto, hijo de hombre. Y después me llevó y me hizo volver por la ribera, por la orilla del río. Y volviendo yo vi que a la orilla, a la ribera del río,
habían muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me digo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y luego entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Me gusta eso. Y vivirá todo lo que entrare en ese río, y junto a él estarán los pescadores. Desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán allí para salina. Y junto al río en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni tampoco faltará su fruto. Me gusta eso. A su tiempo madurará, porque las aguas que salen desde el santuario, su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Mis hermanos, esto es lo que dice el profeta. En un mover de Dios, en un avivamiento, nada se va a perder. Nada se va a perder. Yo vengo a declarar en esa noche: nada se va a perder. Nada se va a perder. Las hojas que caigan serán para medicina. Serán para medicina. Diga conmigo: nada se va a perder. Desde el capítulo 40 empieza a hablar de la casa de Dios con medidas exactas, y quiero ubicarlos en el contexto. Por eso les dije que del 40 al 48 por allá empiezan a hablar de eso, de la casa de Dios, del templo y de la tierra de Israel, y cómo se debe repartir esa tierra. Y está hablando hacia el futuro. El profeta Ezequiel no lo profetizó antes de que Josué repartiera la tierra. Estamos hablando en el exilio, cuando ya no había esperanza de recuperar esa tierra. Él estaba hablando hacia un futuro glorioso. Y en el capítulo 47 habla del río del templo. Diga conmigo: el río del templo. Ese río, dice la escritura, que sale del templo. Diga conmigo: sale del templo. Y esas aguas se convierten en un río. Diga conmigo: un río. Pero dígalo más fuerte: un río que bendice todo lo que toca. Mis hermanos, hay un río de Dios que tiene el poder de bendecir todo lo que toca. Todo lo que toca el río, Dios lo bendice. Ahora dice que llega hasta el Arabá. Ahora, ¿qué es el Arabá? Es el valle donde está el mar muerto. El mar muerto es un mar diferente a todos los mares. Pastor, ¿por qué? ¿Porque está muerto? No. Es que está a más de 800, perdón, es un río, es un mar muerto que mide unos 800 kilómetros cuadrados, y ese mar está a unos 400 metros por debajo del nivel del mar. Entiéndase, Cartagena está situada sobre el nivel del mar, y ese sobre es que a veces llueve, a veces hay mar de leva, y las olas se meten a la carretera. Ahora imagínate un mar que esté 400 metros abajo del nivel. Además que no había vida. Y digo no había porque hace algunos años investigadores, geólogos marinos empezaron a darse cuenta que había microorganismos vivos en el mar muerto. Y se empezaron a dar cuenta. No sé si algún día, yo les mandé la foto, no sé si la tienen por ahí algún momento. Justo al lado del mar empezaron a crecer flores, árboles que dan fruto. Y alguien empezó a decir: se está cumpliendo la palabra profética. No tiene salida. Ese mar recibe aguas desde el Jordán y de unas fuentes pequeñitas por ahí que se unen
al Jordán. Y ese mar recibe agua fresca, pero el mar está muerto. Diga conmigo, el mar está muerto. Y por la alta temperatura, ojo bien, no tiene salida. Y la única forma que saca su agua diariamente es por evaporación, por las altas temperaturas. Tiene altos niveles minerales, un 25% más. Es más, que es imposible, diga conmigo, imposible, que haya vida dentro y a su alrededor. Pero hace algunos años empezaron a encontrar microorganismos vivos, y justo al lado de ese mar muerto empezaron a ver cómo empezaba a florecer. No sé si tienen esa foto por ahí, yo se les envié alguna vez, la tienen en su galería, me la muestran ahí o si me la buscan. Cómo empezó a florecer y a reverdecer ese mar muerto, lleno de flores, lleno de hojas, lleno de árboles, y es una bendición. Está en medio de un desierto. Y hay partes donde en su orilla tiene pura sal, y otras más pequeñas que son como playa, y la gente va ahí y flota. Se ponen a leer el periódico sin flotador por la densidad, pero no hay vida. Así que ese profeta Ezequiel, lo que está profetizando era un milagro, era la mejor profecía. Y para que nosotros pudiéramos entender al profeta y entender esa visión que decía, del trono salía el río del templo y llegaba al mar muerto. Escuche bien, eso era un milagro. Diga conmigo, un milagro. Y que ese mar muerto empezara a adquirir vida, y todo lo que entraba en ese mar muerto vivía. Diga conmigo, el mar muerto recibía vida. Dice que tenía peces y que los pescadores venían a pescar ahí. Venían del Mediterráneo, y miles de peces, miles de árboles frutales. Él estaba viendo un milagro, porque geográficamente es imposible llevar aguas vivas al mar muerto. Tocaría atravesar una montaña rocosa, y eso podría generar un colapso. Así que geográficamente hablando, lo que el profeta estaba viendo era un imposible. Pero vio algo que Dios está a punto de hacer. Ya lo está haciendo. Ya empezó a dar vida al mar muerto. Pero es una profecía que no es solo para el mar muerto. Bendito Dios, que nuestros ojos hoy, siglo XXI, vamos a ver cómo lo que estaba muerto revive, resucita, cobra vida. Pero yo creo que esa profecía tiene que ver más contigo, tiene que ver con tu casa. Parece imposible, pero todo lo que toca el bendito río de Dios va a vivir en el nombre de Jesús. Diga conmigo, va a vivir. El río del templo que vio el salmista. Por eso el Salmo 46 dijo, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esa noche ese río levante lo que está muerto. Algo muy real que el profeta dijo, el salmista dijo. El profeta Daniel por eso dijo, hay un río de fuego delante del trono de Dios. Juan el apóstol en el Apocalipsis dice, yo vi un río que estaba en medio de la ciudad de Dios. Y nadie sabía quién era ese río, hasta que mi Señor se pone de pie en medio del último día de la fiesta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir. En ese momento no había venido, porque Él no había sido glorificado, pero ya Él fue glorificado. Y ese río, mis hermanos, está en medio de nosotros. Hay un río que te sacia. Y cuando ese río empieza a moverse, tú no tendrás deseo de otra cosa. Por eso el mismo salmista dijo, mi carne te anhela, mi carne tiene sed. Él no solo decía, eso es bonito como en el espíritu. Él decía, mi carne te anhela. Diga conmigo, el río de Dios. El Espíritu Santo es ese río. Ahora mi pregunta es, ¿cómo entras en ese río? Para que recibas vida, para que tu alma se sacie. Pastor, ¿cómo puedo entrar a ese río? En ese río se vive de una forma diferente. En ese río se camina de una forma diferente. No es como cualquier río que tú vas a conocer por curiosidad. En ese río se entra
por una llave y se llama sed. Por eso Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habría de venir. No, tú no entras por curioso, tú no entras a ver cómo te va, tú no entras a ver qué tal está el agua, si está fría, si está tibia. Tú entras con sed. Diga conmigo: sed del Espíritu. Por eso Jesús dijo: todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad vino y leche. Diga conmigo: esto es para los sedientos. Jesús lo dijo en Samaria: cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Diga conmigo: pobres en espíritu. No importa cuán grande seas, no importa cuánto hayas crecido, siempre tienes que ser un pobre de espíritu. Porque un pobre es alguien que necesita más y más y más y más del Espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero hay gente que con una clase de discipulado ya se cree que está haciendo un doctorado. Entonces ya como que no avanzan, entonces ya como que no. No, mis hermanos, diga conmigo: pobres en espíritu. Por eso Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Para entrar a ese río se necesita sed. Y aquí está el clic de ese mensaje de aniversario. Pastor, es que ya no tengo sed. Y déjame decirte algo: la sed se te puede quitar con una bebida gaseosa, pero al poco tiempo tú vuelves a tener sed. Lo único que te puede quitar la sed es el agua. Y hay veces que la puedes tomar al clima y como que te falta algo. La del clima te llena la barriga, pero la que está del refrigerador te quita la sed. ¿Alguien me está entendiendo? Pastor, pero ya no tengo hambre. Y quiero responderte con una pregunta: ¿con qué cosa momentánea estás saciando la sed? ¿Qué es lo que le estás dando a tu alma? El salmista dijo: mi alma tiene sed de ti. Y cuando ese río no se está moviendo dentro de ti, ese río no puede saciarte, entonces tú buscarás la forma, la manera de saciar eso con algo más. Y es ahí donde el creyente empieza a ser saciado con algo que nunca podrá saciarte, solo vaciarte y destruirte. Porque el pecado no te sacia, te vacía. Y empezamos a demandar ciertas cosas porque tengo sed. Y como lo único que me puede quitar la sed es el agua del Espíritu, al no tenerla, desesperadamente busco reemplazar el agua del Espíritu con algo que me pueda calmar la sed. Pero hay un río que está disponible para el creyente. Mis hermanos, es ese bendito río que nos ha sostenido durante 13 años viendo milagros tras milagros. Es ese bendito río que nos ha abierto puertas. Es ese bendito río que nos ha guiado. ¿Dónde? Del río y sus corrientes alegran la ciudad. Es ese bendito río que trae esperanza a una ciudad donde no había esperanza. Es ese bendito río que nos guía a hacer un evento para bendecir la tierra donde el Padre nos plantó. Es ese bendito río que nos guió a romper paredes sin tener un solo centavo en la bendita cuenta.
Es ese bendito río que yo escucho. Es ese bendito río que tiene vida. Es ese bendito río que te habla. Es ese bendito río que te sacia y está disponible para ti. Esta noche es la noche donde saques de tu alma todo lo falso que está saciando tu alma, que no es el agua del Espíritu. Jesús dijo: aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habría de venir. Te tengo noticia: ese bendito Espíritu está en medio de nosotros. Quiere saciar tu sed. Quiere saciar tu sed. ¿Sabías que en ese río se vive con abundancia? Cuando entras a ese río, ya no hay escasez. Ahora es abundancia. Si tú dices, no leíste cuando decía la Escritura, habían cantidad de peces. Eso, mis hermanos, no es escasez. A eso yo le llamo abundancia. Por eso el Salmo 65 dice: visitas la tierra, la enriqueces en gran manera con el río de Dios. Donde ese río llega, la tierra produce fruto. Donde ese río llega, la miseria tiene que desaparecer. Donde ese río llega, la escasez tiene que desaparecer. Yo me voy a preparar. Si alguien hoy decide entrar a ese río, déjame decirte, si te dejas llevar por ese río, tendré que preparar mis lentes para verte más bendecido que en toda tu vida. Eso fue lo que le pasó a un hombre llamado Obed-edom. Metió esa bendita arca de la gloria en la casa, y cuando el arca vino a la casa, dice la Biblia, Jehová bendijo a Obed-edom más que en toda su vida, en 3 benditos meses. Yo no sé tú, pero yo quiero ese río en mi casa. Yo quiero ese río en mi vida. Yo quiero ese río en mi familia. Hay un río que te sacia. Hay un río que te sacia. Y su nombre es el Espíritu de la promesa. Mis hermanos, pastor, pero ¿por qué a mí no me ha tocado? Porque a ese río no se entra con curiosidad. A ese río se entra con sed. Alguna vez estuve en Valledupar y pastores me llevaron al río. Nunca me he metido en el río, pero la curiosidad, ella: pastor, ¿por qué no lo pruebas? Y por curiosidad metí los pies. Dije: es fría. Y me regresé, pero no me metí porque yo no tenía. Ahora, estoy seguro que si yo viniese de una caminata calurosa de una semana, al ver yo ese río con sed, te aseguro que yo no voy a meter el pie. Yo me voy a tirar al río. ¿Qué cambió? La condición como yo vi al río ese día que fui, que me llevaron esos pastores, es que yo lo vi como un turista sin sed. Tenía un agua en la mesa. Entonces estábamos practicando. Lo que cambia la perspectiva del río es tu sed. Mi alma tiene sed de ti. Yo quisiera preguntarte, y por amor al Padre no me respondas: ¿cómo está tu sed esa noche? Ya se me quitó la sed. ¿Alguna vez alguien ha tenido sed, pero que tú dices: se me secó la garganta? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Pero la sed también es un reflejo. ¿Te ha pasado que estás viendo a alguien tomar agua y te da sed? Si tú tienes hijos, sabes que son así. Toma uno agua y dice: yo también quiero. ¿A cuánto les dio ganas?
pero no les puedo repartir una a cada uno porque me quedo sin agua arriba. Pero lo que estoy tratando de decir es que lo único que le pedí al Padre esta noche, cuando subí al altar, provoca sed en ellos. Provoca sed en ellos. Y si hay sed, hay río. Y si hay río, hay espíritu. Y si hay espíritu, Él te sacia. Y si Él te sacia, tú no andarás como loco buscando algo que te sacie. Tú no andarás buscando porque me hace falta algo, porque es que yo necesito esto. Tú no andarás como un loco de aquí para allá. Tú estarás tranquilo, saciado, sin zozobra, diciendo: hay un río que me sacia. Les tengo noticias esa noche. Ese río está aquí, quiere empezar a moverse. Hay una persona aquí, una, que tenga sed, que diga: pero yo estoy esperando que el pastor diga, colóquese de pie, porque yo lo quiero. ¿Hay alguien aquí así? Si hay alguien así, que venga aquí rápido. Una sola persona. Con uno solo me basta, pero que corra. Yo dije uno, pero vino 1, 2, 3, 4, 5. Pero no se me va a llenar esto. Ya. Que yo dije una. Yo dije una. Deténgame a esta gente. Espere, que yo voy a ministrar. Esto es un ejercicio que quiero hacer. ¿De verdad que tienen sed? ¿No vinieron a ver cómo estaba el agua? ¿No vinieron por curiosidad? Pero yo me voy a dar cuenta, de verdad, si vinieron por curiosidad.